Hola gente de la comunidad de MyVinilos y Igor. Mi nombre es Carlos. Quería hacer este pequeño aporte al canal sobre cómo digitalizar discos. Eh, Estuve viendo en el chat que el otro día le preguntaban a Igor y estuve hablando con él y bueno, quise hacer este video para el canal y espero que les sea útil. Bien, les voy a mostrar una herramienta que es gratuita, no tiene publicidad, nada, que se llama Audacity. Es una herramienta muy profesional, realmente por ser gratuita es muy profesional, de hecho es la que yo uso. Bien, descargan esta aplicación, una vez que la tienen instalada la abren y lo que tienen que hacer, los primeros pasos es tenerla bien configurada. Por ejemplo, eh, se van a configuraciones de audio, configuración de audio, y acá eligen donde dice reproducción vendría a ser lo que es la salida. Bien, yo la tengo conectado a los auriculares, por ende está bien. Se van a reproducir en otro lado o están copiando y están usando los baffles de escritorios, ponen lo que vendría a ser justamente los altavoces. Y lo más importante que no se vayan a equivocar es donde dice grabación. Acá si tienen una bandeja digital por USB, les va a aparecer el modelo de la bandeja, entre paréntesis USB, elegirían eso. Y si lo van a usar con una bandeja por entrada de línea, yo ahora no tengo nada conectada, por eso me aparece el micrófono, no hay nada conectado acá. Pero si no me aparecería lo que sería la entrada de línea, aparece cuando está utilizándose que se conecta algo. Les va a aparecer línea de lo que vendría a ser la placa, por ejemplo esta es Realtek, le va a aparecer entrada de línea, Realtek, elegirían ahí. Igual hacen una prueba, van a ver si se escucha o no se escucha, pero es importante que esté bien configurado lo que es el puerto de grabación y el otro es el puerto de salida. Bien. Una vez que tienen esto configurado, un detalle a elección, se van donde dice editar, preferencias, acá dice control P, son las configuraciones, pueden ir control P, y acá ya lo tengo seleccionado, donde dice grabación, activan esta casilla de acá, por defecto viene desactivada, que dice reproducir, reproducción software de la entrada, reproducción del software de la entrada, vendría a ser que van a escuchar lo que están grabando. Si esto no está activado, no va a reproducir audio. Esto se usa en el caso de si tienen un equipo externo donde está conectada la bandeja y lo escuchan por ahí, entonces bueno, pueden dejarlo desactivado. Pero si van a escuchar todo, van a monitorizar acá en el escritorio mientras están grabando, tiene que estar activado si escuchan el audio mientras se está reproduciendo el vinilo en la computadora. Una vez hecho eso, bueno, solamente tienen que presionar acá el REC. Una vez que ponen REC, ya ponen el disco y le va a aparecer acá el disco que se está grabando. Si hay algo mal configurado de lo que es la entrada de grabación, van a ver que el disco está puesto y no, esto va a quedar plano, no está captando nada. Van y verifican otra vez configuración de audio y se fijan lo que es la grabación, lo que están conectados. Hasta encontrar donde esté la bandeja conectada y va. Yo ya tengo previo, hice hace un rato una captura de un disco de una cara, un lado de un disco de Sandro, para que vean cómo queda la grabación cruda. No tiene copyright, repito, no tiene copyright. Bien, bueno, lo voy a abrir. Acá le puse el nombre temp. Bien, y es esto lo que obtengo. Esto es lo que le voy a ir mostrando a medida que también que van grabando. Si ven que no aparece nada es porque no está grabando, no está bien seleccionado esto acá. Bueno, esto como podrán notar, acá se va a escuchar el golpe cuando cae la púa, que apoyo yo la púa en el disco. Bien. Bueno, esto por ejemplo, esto hay que eliminarlo. ¿Cómo lo hacemos? Tratamos de primero elegir lo más cercano donde empieza la canción. Ahí estaría bien. Esto seleccionamos ahí donde está el dedito, que está la línea donde yo dejé marcado. Y cliqueamos con el mouse, con el izquierdo. Vamos todo hasta el principio. Y después presionamos la tecla eliminar, suprimir de toda la vida del teclado. Ya está. Desapareció. Y lo que le recomiendo hacer, que yo hago al menos, con la tecla control, manteniéndola y girando la ruedita del mouse, hacen zoom, ¿ven? Y esto les va a servir, ahí agarramos bien el principio,
Pueden hacer todo el zoom que quieran, ¿eh? No tiene... Ahí está. Pueden hacer esto, por ejemplo. A ver si acá empieza la canción. No, no. De ahí en adelante empezaría la canción. Si lo mantengo y lo doy vuelta, hace el mismo efecto, pero hacia adelante. ¿Ven? Ahí empieza la canción. Agarran toda esta parte, se van donde dice efecto. Esto es opcional, ¿no? Y acá donde dice aplicando atenuación, aparecer progresivamente. Miren lo que hace. Escuchen cómo empieza ahora el tema. Ahí lo voy a sacar. ¿Se nota? Ahí lo vuelvo a agregar. Para que no se empiece escuchando ya la estática del disco, ruido y todo eso. Va apareciendo de a poco, pero no está perjudicando lo que es la canción original. Esto queda muy bien. Y lo mismo lo que vendría a ser en el saliente. Cuando ya termina el disco, ves ahí le estoy quitando el zoom, nos vamos hasta el final. Acá sería lo que es la parte final del disco. Acá terminó. Ahí quedó la púa haciendo ruido y bueno, esto todo el tiempo hasta que yo fui y paré el disco. Bien, ¿se nota? Bien. Todo esto no nos sirve para nada. Lo mismo, seleccionamos hasta donde se pone amarillo, que vendría a ser el borde final. Eliminar. Y acá nos fijamos dónde está la música. Ahí sí le damos zoom. Ya acá la música nos está escuchando. Seleccionamos y hacemos lo mismo pero sentido inverso. Vamos acá a efecto y ponemos desvanecer progresivamente. Miren cómo cambia. Esto lo que va a hacer es esto. Y queda impecable. Bien. Ahora esto presten atención. Perdón si estoy algo nervioso. Hay dos formas para hacerlo. La complicada y la fácil. La complicada no veo que muchos no optan por esa opción. Porque tiene que ser algo demasiado específico que quieran. Normalmente todo el mundo hace esto. Graba una cara del disco bien prolija como está ahora. Que cierra bien, inicia bien. Y guardan directamente la cara y después hacen lo mismo con el otro lado del disco. Entonces les quedaría en una carpeta dos temas que son el equivalente al lado A y el lado B. Al hacer eso ponen acá lo que es exportar. Acá ya en lo que es exportar tiene ya prefijado MP3, WAV, OGG, lo recomiendo un montón, y el exportar clásico, que es el que uso yo, que acá pueden elegir el formato que quieren, hasta incluso están formatos distintos como Opus. Bueno, hay otros formatos que ahí no aparecían predefinidos. Yo lo dejo normalmente en WAV. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen acá, no sé, por ejemplo, ¿no? Sandro, ponen un guión si quieren, lado A. Y después hacen lo mismo con el otro lado del disco. Les vuelvo a repetir, esta es la manera más práctica. Ponen ahí guardar y ahí se va a exportar, ya queda un archivo audible para reproducir. Esa es la diferencia que tiene el exportar del guardar el proyecto. Cuando ustedes guardan el proyecto, les guarda el proyecto que ustedes hicieron tal cual está. Eso es muy útil cuando hacen justamente la primera grabación. Cuando hacen la primera grabación, graban todo lo que tengan que grabar. Doy un ejemplo, yo el otro día copié 21 discos, fueron como 15 horas, acá marca 18 minutos, bueno, fueron como 15 horas, y guardé el proyecto, ¿no? Se pone acá o control S, entonces queda este archivo, a ver si lo puedo mostrar acá, que es de Audacity. Lo tengo en documentos, en la carpeta de Audacity. Y ese lo nombré temp. Y junto con ese me deja estos dos archivos, son tres archivos que se guardan. Entonces queda todo tal cual fue en el momento el trabajo que yo hice. Cuando uno exporta,
y más si lo modifica en MP3, que le agrega compresión, pérdida, ya no queda tal cual, pero queda audible. Bien, esto ahora por ejemplo lo voy a reproducir un poco. Ya está listo para escuchar. Sos una locura, mi amor no miente. A ver cómo finaliza, como lo habíamos hecho. Perfecto. Esta es una forma muy fácil y muy elegante. Esto está en WAV, no está en MP3, ni en OGG, ni en FLAC. Por eso le digo, ustedes lo exportan como quieran. Y esto es un ejemplo, como le digo, es la vía fácil. Después está la otra, que es la difícil. Va, no difícil, lleva más tiempo, ¿no? Pero bueno, eso va según el cariño que uno tenga o como quiera dejar el disco. Les voy a mostrar. Yo ahora lo que voy a buscar es cómo comienza justamente el segundo tema. Y tratarlo de dejar siempre lo más que inicie lo más cerca posible de que arranque inmediatamente, ¿no? Que no tenga tiempo de espera. Ahí estaría bien, pero creo que un poquitito menos es demasiado. Ahí sería el punto justo. A ver. Ahí me gusta. Yo lo que hago ahora, señalo, vuelvo a cliquear con el mouse, me arrastro todo esto y acá tengo lo que es el primer tema. ¿Yo qué hago ahora? Presiono Control X, eso es cortar. Control N de nuevo y me abre una nueva ventana. Y pongo Control B corta y ahí me estaría pegando solamente el track que acabo de cortar, que es el primer tema. Justamente. Entonces ahora yo sí, lo exporto y le pongo, por ejemplo, pista 01. No me acuerdo el nombre del tema, pero bueno, en el caso que le quieran poner el nombre de la canción, les recomiendo que pongan el número primero y después el nombre de la canción, así se lo va a reproducir como está en el álbum, si no lo va a buscar por alfabeto y les va a quedar desordenado. Siempre el número va primero, si no, bueno, pista número 1. Lo guardo. Esto ya lo puedo cerrar, me pregunta si quiero guardar el proyecto. No, yo lo que quería era exportar la pista y ya lo hice. Y ahora hago lo mismo con el siguiente tema. Bien, ahí comienza el tema 3. Me voy para atrás, me corto el tema 2. Y ahora lo exporto. Y a este le ponemos, obviamente, pista 02. Y queda el corte original, que eso es algo muy importante. Porque si después cuando lo reproducen tienen pistas continuas que no hace silencio entre pistas, digamos, le va a quedar tal cual están escuchando el vinilo. Eso es muy muy importante. Este ya lo puedo cerrar. Y ahora busco el tema número 3, que es este. Tengo que buscar el comienzo del cuarto. Bien. Le voy a hacer un poquito menos, ¿no? Ahí sería. Y menos también. Ahí estaría. También control X, control N para que me abra una ventana nueva, control B corta para que pegue, y bueno, en mi caso control Shift E para exportar, y a esto le pongo pista 03. Y ahí aprieto el Enter directamente. No hace falta ir hasta guardar, para hacerlo más rápido más que nada, ¿no? Este tema lo voy a dejar de referencia cuando inicia, porque veo que tiene bastante estática. Después le voy a mostrar algo más. Bien, ahora voy a buscar el último tema y ya termino. Que es este el último tema. Bien. Este es el tema 4. Control X, Control N, Control B corta, Control Shift E
y le pongo a este pista 04 y le damos al enter. Ahí está, ahí lo guardo. Este no lo voy a cerrar, este lo voy a dejar justamente para ahora. Les voy a mostrar un secretito, capaz lo conozcan, pero bueno, si no lo conocen le va a servir mucho. Y esta es la última pista. Ya acá, si quieren directamente la pueden exportar, ponen control shift E, ven, y queda el nombre que yo le puse al proyecto, me pone temp, pero no importa, yo acá le agarro y le pongo pista 05, guardar, y ya este lo puedo cerrar. Ya estarían separadas las 5 pistas. Bien, y acá dejé guardada una que ahora voy a mostrar justamente por qué la dejé ahí guardada. Ahora lo que voy a hacer, voy a abrir el VLC, voy a tirar los tracks. Este es el que equivale a todo lo que es el lado A. Dura 18 minutos. Y esto es exactamente lo mismo, pero en 5 pistas. Me lo tiró medio mamarracho. Lo subís ahí. El 1. Acá tenemos el 2. El 3 arriba de todo. 4 y 5. Bueno, probemos. A ver cómo nos quedó. 1, 2, 3, 4. Y el final es el mismo como lo habíamos hecho que bajara el volumen. ¿Ven? Y así quedan las pistas separadas. Y del otro lado continúa haciendo pistas 6, 7 y bueno, sucesivamente. Bueno, ahora que ya les mostré esto, yo ahí ya cierro. Y quiero mostrarle con esto lo último. Sobre la estática, cuando un disco está muy maltratado, bien, hay dos maneras de corregir. Vamos a escuchar un poco. Eso que están escuchando ahí se llama click, ¿no? Los clics vendrían a ser esas partes del disco que está con rayitas y molesta, que yo lo separo de lo que es la estática. Ya cuando un disco está un poco maltratado, tiene alguna rayadura por la apoyada, la púa o mismo sin querer, uno cuando lo va a guardar o lo saca y se va rayando y hace esos roces con la púa que se llaman click. ¿Ven acá los saltos que pega? Esto debería estar en silencio. Bien, yo al dejar seleccionado va a poner el efecto en el punto donde yo seleccioné, no en toda la canción. Bien. Yo ahora voy acá donde dice efectos, acá donde me dice reducir ruido y reparación, y le pongo eliminación de clic. Así como está predeterminado, está bien, no hace falta tocar nada. Bien. Yo mucho de esto igual no entiendo, siempre lo usé predeterminado, pero funciona muy bien, no hace falta modificarlo. Ahí le pongo aplicar. Miren cómo desaparecieron los clics. Reproduzco. Vamos a volverlo como estaba antes. Vamos a volver a ponerlo. Hay diferencia, ¿no? Ahora lo voy a dejar como estaba antes y se lo voy a agregar a todo el tema en general, ¿no? Si van a hacer esto en un disco que está muy maltratado, asegúrense de hacerlo antes de cortar las pistas y le agregan todo al álbum y después separan las pistas y queda prolijo, ¿no? Si no, tienen que ir pista por pista después, es un dolor de cabeza. Ya van acá, van a efectos, reducir ruido, se pone eliminación de clic y le ponen aplicar. Entonces ahí le pone a todo el tema. Ahí quedaría todo el tema sin, o sea, no sin clic, pero muchísimo más limpio de lo que es el ruido que hacen los clics. Y después hay una herramienta más que es eliminación de ruido. Acá en efectos, perdón, donde dice acá reducción de ruido, justamente reducción de ruido. Esta tercera no la recomiendo, no la toquen. Es para algo muy destruido y generalmente es más el daño que hace que lo que puede llegar a mejorar algo. Hasta acá. Eliminación de clic es la que más se usa.
Y si el disco tiene mucha estática, mucha suciedad y molesta, está esto que es reducción de ruido. Esto suele bajar un poco la ganancia. Primero lo tienen que descargar, como es gratis se descarga. Y bueno, ahora sí, ya está. Pongo acá, reducir ruido. Ahí lo voy a aplicar. Ven, como le digo, baja mucho la ganancia, pero esto no se hagan problemas. La ganancia después se puede restaurar. Se puede mejorar incluso la ganancia. Bien, vamos a dejarlo a Sandro como estaba antes, a ver qué cambia. Es como que se nota que está un poco sucio. Hay en partes en general, pero haría perder mucho tiempo en el video buscándolas, ¿no? Que se nota mucho. Yo lo estoy haciendo al principio del tema. Lo vuelvo a agregar. Bien. Y una vez que está hecho esto, para normalizar que quede, se van justamente acá donde dice volumen y en normalización. Bien. Acá normalizar normalmente viene -1, lo ponen en 0. 0 dB está más que bien, no hace falta que esté en -1. Y ahí miren, ya está. Ahí está, limpio, sin clic. Y con la ganancia como tiene que ir. Quizá esta noche tenga la alegría de saber que serás mía. Pero por Dios, no hay ninguna garantía. Si esta noche te consigo, pero vamos a ver. ¿Por qué? Bien. Ahora lo que voy a hacer por último, voy a dejarlo como estaba en crudo por defecto. Ahora vamos a reproducirlo un poco. Si esta noche te consigo, pero vamos a ver. Porque eres tan difícil que no encuentro manera. Y ahora lo agregamos. Si esta noche te consigo, pero vamos a ver. Porque eres tan difícil que no encuentro manera. Se nota que lo limpio un montón, pero jamás lo va a limpiar al 100%, eso téngalo bien en claro. Ayuda, es una herramienta que ayuda, baja bastante las molestias de los clics y limpia bastante el sonido. Pero esto en un disco que está muy destruido como este de Sandro, es un disco que está en muy mala calidad. Si el disco está en buenas condiciones, les recomiendo no lo hagan, déjenlo como está. Y si hacen esto de poner estos dos filtros, que baja muchísimo los decibeles, después recuerden lo de la normalización y les queda así. Le queda todo normalizado y después proceden a lo que mostré al principio, ¿no? De separar las pistas en el caso que lo vayan a hacer o guardarlo como lado A, lado B, ¿no? Primero le hacen esto si el disco está maltratado y si no, ya le digo, lo hacen directamente lo que son los extremos, los cortes y dejan el disco que suene como tiene que sonar. Yo normalmente esto no lo hago. Yo incluso el disco, este disco lo tengo grabado y lo tengo grabado en crudo como está. No le pongo efecto, me gusta que se escuche al natural. Pero eso bueno, va en el gusto de cada uno. Así que bueno, hasta acá el video que estoy haciendo. Espero que les sirva a alguien, espero que sea de utilidad. Es una herramienta muy práctica, es gratuita, no tienen problemas. Cada tanto alguna actualización si la usan mucho, pero no más que eso. Y se puede usar con todo tipo de computadora. Algo que me preguntó el otro día Igor justamente es que con cualquier computadora
no hace falta tener una computadora especial para grabar, una placa de audio especial para grabar o una computadora moderna. Con cualquier computadora, mientras tenga la placa de audio que sirva, pueden grabar discos. Y si son estas que son con USB, más todavía. Porque esa ya directamente, así como la conectan, lo único que hace es hacer un streaming de audio digital, que lo que hace este programa es capturarlo, porque ya le está entregando digitalmente ya el audio. No lo tiene que digitalizar. Sino bueno, de la otra manera, como le dije, en la entrada de línea conectan la bandeja previo al preamplificador, ¿no? Porque eso viene con salida de fono, tiene que ser preamplificado a línea y después lo conectan a la entrada de línea de la PC. Y así, como les mostré, graban tranquilamente. Y también sirve, si tienen casetera, tienen algún cassette y quieren grabarlo, sirve también para eso. Así que bueno, me voy despidiendo, ojalá les haya gustado y les sea útil, más que nada, y se atrevan a usarlo, no le tengan miedo que no va a pasar nada. Al principio capaz les sea un poco lento, pero después con el tiempo le van a ir agarrando la agilidad y lo hacen. Yo ya dije el otro día, copié 21 discos, o sea, estoy acá, parezco que estuviera en una fábrica, pero bueno, ya le agarré la mano y hago todo con el teclado, ya directamente, y lo manejo mucho más rápido, ya me conozco los cortes, todo eso se aprende haciéndolo justamente. Yo acá les muestro la teoría, pero ustedes tienen que justamente empezar a hacerlo y les van a agarrar la mano y cada vez lo van a ir haciendo mejor, más rápido, y le van a encontrar satisfacción justamente a poder copiar esos discos, tal vez que les quieran pasar a alguien o los quieran mismo escuchar en el celular cuando salen a trabajar y están en el bondi, los pueden cargar y los pueden escuchar tranquilamente. Bueno, hasta acá llego. Espero que les guste y nos estamos viendo ahí con Igor.